Qué placer nueva vez de estar con todos ustedes en este su espacio Con Fuerza, una producción de la Fundación Con Fuerza Multimedios con el auspicio del bloque de organizaciones no gubernamentales y sus entidades signatarias. Bueno, continuamos nosotros con los comentarios en este su programa y luego reiteramos la gratitud a las personas que nos siguen, sobre todo a través de las redes sociales, de los dispositivos inteligentes. Saludamos a todos los dominicanos que viven fuera del país y que están diseminados en tantos países, ¿no? Usted lo encuentra, no vamos a decir que encuentran tanto como se encuentran los chinos que están en todas partes del mundo, pero si usted va a Asia encuentra dominicanos, en Europa, en todas partes, sobre todo estamos, ¿verdad?, en América, en el continente americano, Sudamérica, en las islas del Caribe hay muchos dominicanos, y muchos dominicanos, la mayoría muy buenos, muy buenos. Continuando con temas de interés local, nacional, debemos decir que no entendemos el problema de las interrupciones energéticas que siguen generando manifestaciones violentas en diversos puntos de la República Dominicana. Interrupciones de hasta 12 horas. 12 horas sin interrupción energética supone un problema serio porque aquí en la República Dominicana las personas tienen inversores, pero esos inversores siempre tienen que tener los abanicos prendidos, las computadoras prendidas, a veces los televisores para entretener a los muchachos, siempre están en un proceso de consumo, entonces no están preparados en la mayoría de los casos para soportar más de 12 horas sin que haya una renovación de lo que es la energía en sus baterías, el proceso de recarga de las baterías. Entonces, hay un gran problema. Hay comunidades, cuando hablamos de 12, que hay comunidades que son de 12, por ahí apagones hasta de 18 horas. Entonces, lo grande y lo que no se ha logrado comprender de manera convincente es cómo es posible que a un sector que le dan tan poca luz, cada vez que mandan la factura energética, sigan subiendo. Hay comunidades en el país que han empezado a hacer algo que nosotros no compartimos, por ejemplo, que es a romper los contadores. Porque por los niveles de indignación, no solamente no le mandan la energía eléctrica, sino que le mandan facturas muy elevadas y como consecuencia de ese abuso, porque es un abuso en estos tiempos, ellos entonces se han puesto de acuerdo, toda una comunidad, para empezar a romper los contadores y a pegarse de manera directa, porque decían que cuando no tenían el sistema formal, ahora que ellos pagan energía, cuando no tenían ese sistema formal, tenían más energía que ahora que están pagando la energía, entonces cara la energía. Eso sería un tema interesante para que lo asumiera, por ejemplo, la defensora del pueblo, la doctora Zoila Medina, porque no es posible que una comunidad a la cual se le sirve tan poca energía, pues tenga que pagar cada vez más por un consumo ínfimo que se le está mandando desde las empresas distribuidoras de energía, sobre todo de este, de sur, de norte. Entonces, hay que llamar la atención referente a eso. Muchas cosas se dañan, hay muchos negociantes que dicen que se le están dañando los embutidos, pero para las amas de casa el asunto también supone situaciones muy tristes porque la gente cocina y almacena en la nevera cosas que se dañan cuando hay prolongadas interrupciones energéticas. Entonces, los que tienen, por ejemplo, microempresas, las que tienen pequeños salones, o zapaterías que requieren que el trabajo se haga con energía, pues no están produciendo, y eso entonces lo que está haciendo es agudizando la pobreza en la República Dominicana. Hay que tratar de buscarle solución a eso. Yo no entiendo si son tan eficientes ellos para cobrar, para mandar los recibos, ¿por qué no son eficientes por lo menos para programar las interrupciones, que las personas sepan? Porque déjenme decirles que ahora mismo el mejor aliado que tiene la criminalidad, la delincuencia, el mejor aliado que tiene la inseguridad ciudadana son las interrupciones energéticas, porque durante esos periodos de interrupciones energéticas es donde se producen más asaltos, más actos delincuenciales contra personas que se supone que deben también tener garantizada su protección.
personal, familiar o de sus bienes inmuebles. Entonces hay que tratar de ver cómo se eficientiza un poco más el suministro de energía. No vemos razones para que haya un descalabro en estos tiempos, porque no se ha dicho que hay ninguna planta importante fuera de servicio. No hay ninguna planta, no se observa ningún elemento que justifique que hayan interrupciones y que esas interrupciones pues generen en manifestaciones sociales, en la ruptura de contadores, en demandas, y que eso de por sí matice mucho más las demandas sociales que se hacen a través, por ejemplo, para ir puntual, de la Marcha Verde, porque la Marcha Verde reclama cero corrupción y medidas contra la impunidad, ¿verdad? Pero detrás de esos reclamos hay otros reclamos menudos que son lo que hacen que la gente vaya y acompañe a esa gente en eso. No es solamente Odebrecht y que devuelvan los recursos, los que se los robaron, va mucho más allá. La gente necesita oportunidades laborales, necesita oportunidades de acceso a crédito para emprender pequeños negocios. Entonces, otro problema que se ha suscitado últimamente y del cual las autoridades han tratado de decir que no, que todo está bien, que hay una disminución de las estadísticas, pero que la gente no la percibe en términos reales, son dos. La primera es la inmigración haitiana a través de la frontera. De acuerdo al ministro de las Fuerzas Armadas, Rubén Paulino Sen, mayor general, hay un efectivo control de la frontera, hay un control de la inmigración de los nacionales haitianos hacia el territorio dominicano. Sin embargo, los legisladores de esas provincias, los diputados de esas provincias, los que están al frente de los hospitales de esas provincias, los comerciantes de esas provincias están viendo un flujo anormal hace tiempo. Entonces, frente a esa justificación del ministro de las Fuerzas Armadas, legisladores y la sociedad se ha volcado criticándola, porque ciertamente él mostró que parte de los videos que circulan en las redes sociales son viejos. Él mostró eso. Hay videos viejos, ciertamente, que lo que hacen es que la gente lo coloca, me imagino, por la indignación que siente, porque no están viendo que las autoridades están mostrando un trabajo idóneo con las responsabilidades que implica para el Estado tener un control del flujo migratorio en la frontera. Entonces, a veces lo ponen, pero ciertamente hay un desbordamiento y evidentemente que en los últimos días por lo menos eso ha traído un reforzamiento de toda la frontera, y de acuerdo a las autoridades están devolviendo a su país a miles de haitianos que tratan de cruzar. Esperamos que eso en algún momento logre realmente ser efectivo y controlar ese flujo de migrantes. En términos particular, yo no tengo nada contra los haitianos, y yo quisiera que los haitianos tuvieran más oportunidades, que todos estuvieran regulados, que todos tuvieran trabajo. Yo particularmente siento mucha sensibilidad por la situación de los haitianos, por lo que está pasando en su país. Yo soy de las personas que no los veo a ellos con ninguna actitud de hostilidad. Son seres humanos y merecen vivir. Y muchos de los que vienen porque saben que aquí se les facilita un poco más conseguir el dinero para poder lidiar con sus necesidades. Aún bajo esta circunstancia entiendo que las autoridades están en el deber de controlar el flujo migratorio, porque luce que hay un desbordamiento de la inmigración. Y no porque lo digamos nosotros, sino es porque lo dicen las personas que viven en todas las provincias de donde se verifica que hay un trasiego de nacionales haitianos, que de por sí pagan muchísimo algunos vendepatrias que están negociando con facilitarles a ellos el acceso a esta parte del territorio nacional. Bueno, pues otro militar connotado que se ha referido al tema de la inseguridad ciudadana, de la criminalidad, de la incertidumbre en la que vive la sociedad dominicana, es el jefe de la policía, el mayor general Nelson Peguero Paredes. Él ha dicho que, de acuerdo a las estadísticas que tiene la Policía Nacional,
los delitos han disminuido. Pero eso lo dice y eso no va en contraste con las denuncias que vemos que siguen llegando todos los días de asaltos, de robos, de muertes. Ni siquiera los feminicidios se han detenido, han mantenido un ritmo preocupante. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver la policía con los feminicidios? Es que cuando se producen la mayoría de los feminicidios, ya las personas que se sienten amenazadas ya han ido a poner la denuncia ante las autoridades correspondientes y muchas veces no le prestan la debida atención a esas denuncias que desencadenan al final en muertes y en agresiones terribles. Entonces, no compartimos ese parecer de la Policía Nacional diciendo que hay una disminución de los delitos, cuando la gente lo que percibe es un incremento de los delitos y cuando no se observa a nivel de los sectores donde se suscitan más actos delincuenciales, no se observa una presencia militar que debería estar garantizada. Muchas veces las personas duran horas antes de ver que pase una patrulla, ya sea motorizada o en un vehículo de la Policía Nacional o de las patrullas mixtas que trataron de ponerse a la disposición de la sociedad, todo ha cesado. Entonces los delincuentes están actuando en sus anchas. Yo no entiendo cómo es que, habiendo nosotros perdido algo tan preciado como era la tranquilidad social, la seguridad ciudadana que le permitía a la gente sentarse frente a la acera de su hogar, converger con vecinos debajo de una mata para conversar, ya eso no se hace, ya la gente está muy atemorizada. No sabemos cómo, habiendo acontecido eso de que los delincuentes no sienten temor para perpetrar algún tipo de acción criminal, ni siquiera en los malls, que ustedes saben que hay todas las cámaras habidas y por haber, todas las personas de clase media, llamémosle así, incluso autoridades mismas armadas, y ni siquiera eso los amedrenta a ellos. Ellos siguen perpetrando golpes que son lacerantes a la tranquilidad ciudadana. Entonces, hay que tratar de ver cómo se incrementa el patrullaje, pero llamémosle ya que no es un patrullaje como ese que pasa, muchas veces pasa un motor, ¡fua!, a 1000 por ahí, usted lo vio, no, que anden a pie, que los delincuentes sientan que ante cualquier grito de auxilio va a aparecer un militar, entonces nos sentimos desprotegidos y estamos alarmados. Y nosotros que tenemos la oportunidad de decir las cosas a través de los medios de comunicación, no podemos colocarnos al margen de esa realidad. Tenemos que decir las cosas conforme las personas nos suministran la información a nosotros. Entonces, esa afirmación por parte del jefe de la policía de que ha habido una disminución de los actos delincuenciales no la compartimos, ni tampoco compartimos el hecho de que el ministro de Defensa haya dicho de que había un control del flujo migratorio en la zona fronteriza. Ninguna de las dos cosas. Ahora, lo que yo sí pienso es que como sociedad tenemos que tratar de ponernos más de acuerdo en las diferentes comunidades, en los diferentes sectores, para nosotros tratar de ver cómo analizamos los medios que van a permitir que nosotros vamos a disminuir esa vulnerabilidad que tenemos. ¿Qué vamos a hacer nosotros como comunidad para detener esas agresiones frecuentes, con el agravante de que esas agresiones frecuentes, cuando muchas veces se agarran delincuentes, resulta que hay un militar envuelto, o que el militar encabeza la acción? Entonces, con esto no queremos decir que los militares son malos, pero hay tantos militares que representan un peligro para todos nosotros, y nos da mucha pena, nos duele tener que decir que tenemos que tener cuidado de los militares, porque es que están envueltos, como dijo una vez la fiscal del Distrito Nacional, en el 90% de los actos delictivos que nos están afectando a nosotros. Nos gustaría venir aquí a hablar de cosas importantes, favorables. Fíjense, por ejemplo, para tratar este último tema, que vamos a hablar más adelante sobre el mismo, aquí se entró en vigencia ya una nueva ley de tránsito, se creó una nueva entidad
que concentra a todas las instituciones que convergían en ese tema. Pero respecto a esa ley y a lo que contiene, se está hablando mucho de las multas que van a ser bastante exageradas en el costo, sobre 5,000 pesos, y en cómo las personas que le coloquen esas multas no van a tener otra opción que no sea pagarlas, porque si no la pagan van a tener impedimento de salida, no van a poder renovar su licencia de conducir, no van a poder sacar placa. O sea, se están esmerando bastante en la parte que tiene que ver con que cuando te multemos tú me pagas, y no en la necesidad que hay de viabilizar un tanto el transporte en un país que tiene una congestión vehicular que afecta incluso hasta el servicio 911. Señores, agradecemos bastante la presencia de ustedes a través de sus respectivos dispositivos y esperamos de verdad seguir llevando informaciones, y no como esta, sino de mucho más sagrado. Que el Señor los colme de bendiciones y que la pasen muy bien.